Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, el sindicalista Rafael Pepe Abreu. Muchísimas gracias por el honor. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Federico? ¿Cómo está? Un placer estar con usted en Esfera del Poder. Como es habitual, ¿verdad? Cada vez que tenemos cerca los temas que atañen a los trabajadores, como el tema salarial, la carestía de la vida y otros eventos, siempre este programa nos da la oportunidad de expresarnos. Pepe, vamos a comenzar por algo que es fundamental, que es el empleo, la situación de los trabajadores en los actuales momentos y el devenir que tienen ellos por delante. Sí, Federico, es importante comenzar por el empleo, porque después de todo, el salario, los precios, la vivienda, transporte, parte siempre del tema de que la gente tenga o no posibilidad de lograr ingresos. Y el ingreso se logra a través de los empleos. Hay que decir que el empleo ha sido muy maltratado en la República Dominicana. ¿Sabe, Federico, que por tradición nosotros siempre tenemos un desempleo estructural que ronda alrededor de un 14%, a veces baja a un 11%, y ha llegado en momentos que ha estado hasta en un 9%. Pero con la situación de la pandemia y lo duro que dio, ¿verdad?, en materia de cierre de empresas, de disminución de personal, en otro caso, contracción de la economía que paralizó nuevas inversiones, ese desempleo estructural que nosotros hemos tenido ha ido a niveles tan altos que se puede decir que los 100,000 empleos que cada año nosotros íbamos creando iba creando el país, los gobiernos, 100,000 empleos anuales, prácticamente fueron nulificados. O decir, esto se ha mantenido prácticamente contraído, en una parálisis, y lo que hemos hecho al contrario es perder. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos unos 284,000 trabajadores que no han podido regresar a su trabajo. Algunos porque su contrato ya están rotos de manera definitiva. Esa es la mayoría. Hay otros que siguen todavía suspendidos, que tienen esperanza de un reintegro, permanecen en el plan fase 1, pero por el tipo de empresa en que laboran, que son las empresas turísticas que no han abierto plenamente, permanecen en estado de suspensión. Va a costar entonces que el gobierno, que el sector empresarial, que el propio sector sindical encaminen conjuntamente una agresiva campaña de promoción al empleo que básicamente esté basada en el tema infraestructural, en el tema referido a agricultura, en temas referidos a situaciones que sean de dominio del país. Porque el sector turístico, independientemente de los pronósticos que se hagan, etcétera, etcétera, todavía, mientras esta pandemia no tenga una situación de inoculación que abarca como al 80% de la población mundial, no se va a rehabilitar completamente, aunque en el país siga avanzando el tema de la vacunación. Pepe, entonces quiere decir que el empleo se ha ido recuperando si se compara con la cifra inicial que tuvo cesante en plena pandemia. Sí, lógico, porque hay que decir que cuando esta pandemia incursionó en marzo, ¿verdad?, del 20,
lógicamente el golpe fue contundente porque estamos hablando de 1.300.000 personas suspendidas de golpe. Es algo inédito. Nunca habíamos visto un estado de suspensión tan grande, ¿verdad? Tan profundo y que se expandiera tanto, ¿entiendes? Prácticamente a toda la esfera de la economía. Es cierto que se mantuvo funcionando, por ejemplo, la industria de la alimentación, que se mantuvo funcionando la industria de la salud, pero prácticamente todo el resto de la economía se mantuvo en un estado de parálisis. Aquí solamente se habilitó aquellos servicios que por su naturaleza son imprescindibles. No puede dejar, por ejemplo, de producir los alimentos. Esa industria tiene que funcionar independientemente de que hubo que hacer esfuerzos inauditos para mantenerlo, pero funcionó. Ahora, paulatinamente, poco a poco, por ejemplo, fueron entrando la zona franca, se fue, muchas medianas y pequeñas empresas entraron en servicio, ya parte del sector turístico también ha comenzado a habilitarse, a trabajar, la industria de la construcción ha ido poco a poco despertando, el comercio también, y esto ha hecho que la cantidad de trabajadores suspendidos no sea tanta. A nosotros nos preocupa más el tema referido a las cancelaciones que se produjeron, porque en el caso de las cancelaciones, esos contratos de trabajo, no vemos el tiempo claro, no tenemos la certidumbre en cuándo esos contratos van a recuperarse. Y como ya los planes fase, ¿verdad?, van a quedar sin efecto en abril prácticamente, entonces hay que buscar forma de que estas personas que perdieron los empleos se reempleen de nuevo para evitar que eso profundice entonces la posibilidad de las inconformidades y las confrontaciones sociales. ¿Cuál es la cifra existente en cuanto a la cancelación de esos contratos? Bueno, nosotros nos persisten todavía unos 284.000. Hay que entender también, Federico, que eso implicó que el sistema de seguridad social, por ejemplo, nuestro, ahora mismo, tiene solo 1.000 millones de fondos de emergencia, solo 1.000 millones acumulados, porque de los 8.000 millones que había, 7.000 millones prácticamente se consumieron en sustentar, por ejemplo, a esos trabajadores que no podían cotizar a la seguridad social, pero sustentarlo no solo a ellos, sino también a sus familiares. O sea, el seguro no se le suspendió al trabajador, aunque estaba suspendido de su trabajo. Entonces el trabajador no podía cotizar, la empresa tampoco estaba cotizando, porque estaba en parálisis. Entonces había que sustentar la atención de salud, y por eso ese seguro nuestro, la acumulación de fondos, el fondo de reserva, bajó a un nivel altamente peligroso, solamente 1.000 millones, ¿entiendes? Esperamos que ahora, con la reactivación económica, vuelva a recuperar su terreno. El proceso de vacunación puede ser clave para que se reactive el empleo, la mano de obra en el país. Sí, puede serlo. Nosotros creemos que es importante que haya la disposición, que la gente esté respondiendo a la vacuna. Tenemos que entender, ya la primera dosis, ¿verdad?, ha abarcado a un conjunto de la población importante, que tener en cuenta que hay que esperar la segunda dosis. Según los especialistas y lo que se nos plantea, hay que pensar que solo cuando el 80% de la población está vacunada, es que se puede decir, Federico, que es confiable entonces que la gente comience a ejercer plenamente sus actividades. Que es lo que esperamos nosotros, que estemos resguardados contra nuevas cepas que puedan ser más agresivas, porque recientemente hablábamos nosotros con el compañero Rafael Freire,
que es el presidente de la Confederación Sindical Latinoamericana de los Trabajadores, que tiene sede en Brasil. Y lo que nos alertaba era que en Brasil hay estado, claro que Brasil es un gran país, un estado federado y demás asuntos, pero hay estados donde la pandemia con la nueva cepa se ha expandido tanto de nuevo que ha tenido que volver a tomar medidas de cierre. ¿Qué esperamos nosotros, Federico? Que aquí no pase así, que respondamos bien, que tengamos disciplina, que cooperemos con la autoridad y que la autoridad también no deje caer el proceso, porque si esa vacunación sufre retraso o hay problemas para completar las dosis de vacunación, entonces podemos tener un retroceso y ese es un tema que ninguno en este país podemos desear. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el presidente de la Confederación Nacional Sindical, el sindicalista Rafael Pepe Abreu. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el presidente de la Confederación Nacional Sindical, el sindicalista Rafael Pepe Abreu. Pepe, se está debatiendo el asunto de los fondos de pensiones. Siguen los reclamos de que se le facilite el 30% a los trabajadores y se busquen alternativas. ¿Hasta dónde cree usted que va a llegar el tema? Federico, es interesante ese debate porque usted sabe cómo es la gente y todos sabemos cómo son, sobre todo cuando tenemos problemas de presión económica. Fíjese, ya hay dos proyectos distintos, pero en el mismo orden. Señor Pedro Botello diciendo que se haga sencillamente como él dice, un donativo de un 30% de los fondos acumulados por los trabajadores. Otro proyecto de Víctor Suárez de Santiago diciendo que se hagan el 30%, pero tipo préstamo, pagadero en 20 años, dice él. ¿Cómo se ve? Los dos diputados vamos a atribuirle buenas intenciones. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, Federico. Este tema de los fondos de pensiones y el tema de capitalización individual que tenemos nosotros ha sido solicitado en 10 países. O sea, esa forma que ellos están planteando. En 10 países, pero solo en 2, Chile y Perú, los gobiernos convinieron a aceptar el tema referido a devolución de los fondos. Caso chileno, se devolvió primero un 10%, después otro 10%, y ahora hay otra solicitud de un 10% más. ¿Qué dice entonces el ministro de Hacienda chileno, el señor Rodrigo Cerda? ¿Qué dice? Él dice, miren señores, devolvimos 10%, una primera partida, otra partida 10% más. Ya, dijo él, hay 2 millones de trabajadores que se quedaron sin fondos de reserva para su pensión a partir de esa devolución, Federico. Entonces, dice, si devolviéramos un 10% más, alrededor de unos 3 millones de trabajadores más, que serían 5, de los 2 quintiles más bajos de salario chileno, se quedarían fuera del sistema de pensión. Entonces, el gobierno dijo, el de Sebastián Piñera, bueno, nosotros no podemos seguir haciendo eso, porque si hacemos eso vamos a liquidar el sistema de pensión. Hay que entender, Federico, uno tiene que entender esto. Es verdad que las urgencias son urgencias y están ahí, pero también hay que pensar
que un sistema de pensiones tiene un objetivo básico y es la protección del retiro, la protección en la enfermedad, la protección en la discapacidad. Si usted dispersa ese dinero por un tema de una crisis, ¿verdad? Como la que se ha dado, al final de la vida, de la jornada laboral, de esos mismos trabajadores que usted le está dispersando eso, usted va a tener entonces que responder buscando los fondos que permitan que esas personas cuando se retiren, cuando sean viejos y no puedan laborar, o estén enfermos y no lo pueden hacer, o tengan una invalidez, no lo puedan hacer. Usted tiene que garantizarle como Estado, contribuir con los trabajadores como se hizo con fase 2, con fase 1, que se haga, pero sin recurrir a los fondos de pensiones. Esos fondos solamente se deben devolver a aquella persona que por su afiliación tardía al sistema, por ejemplo, no van a lograr una pensión, que se les devuelva, por ejemplo, a esta persona así. Aquella persona que por un tema, por ejemplo, de que están laborando en el extranjero y no hacen vida laboral aquí, no van a ser pensionados por este sistema y tienen unos fondos acumulados que ya no hacen nada a su favor y lo pueden utilizar a favor de un gasto familiar, por ejemplo, bueno, que se les devuelva. Aquellas personas, por ejemplo, que tienen un tiempo desvinculado de sus labores, estaban trabajando en un sitio, ¿verdad? Bueno, tienen 5 años desvinculados, tienen una urgencia económica. Bueno, estudiemos esos casos y veamos a esa persona cómo se le repone, se le reconoce, ¿verdad? A algún tipo de evolución de sus ingresos para que esa persona pueda hacer frente a una crisis en la que se le han acumulado problemas y deudas. Hay categorías, Federico, en que se puede hacer eso, pero tú no puedes hacer eso en un sistema en general porque tú lo desarmas y eso puede ser peligroso. A lo que hay que ir, sí, y no estamos de acuerdo con eso, y estamos trabajando en el Congreso, ya tenemos un proyecto de ley, un anteproyecto de ley que tiene el apoyo de 17 diputados a transformar el sistema de seguridad social en la República Dominicana para convertirlo en un sistema integral de protección social, tanto para la salud como para el retiro de los trabajadores. En pocas palabras, Pepe, entonces se ve que es imposible que pueda devolverse ese 30% sin que se tambalee el sistema. Sí, y Federico, otra cosa, un periodista como tú, que tiene conocimiento de economía, tú sabes además que si tú, por ejemplo, pones a correr la masa monetaria que esta gente plantea que se ponga a correr, porque muchas veces hay gente que no piensa lo que dice. Tú sabes que si esa moneda que tú pones a correr, no tiene respaldo, sabes que se convierte sencillamente en papel inefectivo, ¿me entiendes? En el que tú tendrás muchísimo peso caminando, sin efectividad real, sin respaldo, y eso lo que hace es que entonces el peso nuestro, por supuesto, lo devalúa aún más y tú disparas la inflación de una manera tal que si hoy nuestro peso se ha desvalorado a nivel que se ha desvalorado y eso está provocando esta alza de precios, porque al faltar, por ejemplo, la divisa que tuvimos provee y otros mecanismos de la economía proveen, esa pérdida del peso con relación al dólar, esa depreciación que está provocando esta inflación. Imagínate cuando tú pongas a circular un monto de dinero de 150.000 millones, por ejemplo, en la calle, lo tires sin respaldo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y qué es lo que la gente va a tener? Ahora, a alguien que populistamente, ¿verdad?, le interese decirle a una persona, mira, ese dinero es tuyo, vamos a devolvértelo. Oye, Federico, lo que le dicen, en este proyecto de ley que yo tengo, Federico, una persona que esté mal, ¿verdad?, económicamente, uno le dice eso, ¿y qué va a hacer esa persona? Va a ser capaz de hacer cualquier cosa. Por eso las actitudes, por ejemplo, en el Congreso, con lo que ha pasado con esas 2 incursiones en el Congreso, ha habido actitudes y comportamientos violentos, porque esas personas están imbuidas por la idea
de que es fácil proceder a hacer esa distribución que se plantea desde la óptica y desde la visión del diputado que ha estado encabezando ese proceso. Agradecemos su comparecencia, Pepe, para hablarle al país acerca del empleo, la seguridad social, temas fundamentales para la población, esferas de poder. Siempre será un canal abierto. Gracias a usted. Gracias. Muchas gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, el sindicalista Rafael Pepe Abreu. Proseguimos con nuestro contenido.